Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Madres de Jesús Sacerdote, donde nos unimos a María y nos ofrecemos por ellos. Qué bueno que nos acompañan en esta tarde. Tenemos mucho que platicar acerca de nuestros sacerdotes, de nuestra vocación, que siempre es una riqueza ver lo que el Espíritu Santo va formando en cada uno de nuestros sacerdotes. Les queremos recordar nuestros medios de contacto. Por Facebook, Radio Amigos de Jesús, por Twitter, Radio ADJ, y nuestro correo, radioadj@hotmail.com, nuestro teléfono 8401-8453. Pues estamos en esa tarde para compartirles algunas historias de sacerdotes que nos hemos encontrado en un libro que les queremos recomendar, que se llama 100 historias en blanco y negro, que se editó a propósito del año sacerdotal en el 2009. Y bueno, pues esto es lo que les vamos a ir comentando. ¿Qué les parece si empezamos con una oración? Y vamos a ofrecer este programa por el Papa Francisco, por todos los sacerdotes y seminaristas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entramos en el corazón de María y le pedimos que haga descender sobre nosotros al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente y nuestro corazón para que podamos recibir el día de hoy el mensaje que tienes para mí en esta tarde. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pues, ¿cómo ves, Julie? Vamos a platicar lo que le pasó al padre Hernán Jiménez de la Ciudad de México, que este querido sacerdote que es legionario de Cristo. Bueno, pues esta historia se llama ¿Cómo fundar un seminario? Pues cuentan que fue en el año 1991 en el norte de Italia. Dice el padre Hernán: mis superiores me habían encargado fundar un seminario, lo cual no es nada fácil. Sin embargo, a pesar de tanto trabajo, fui a visitar a un joven de 27 años enfermo de SIDA. Lo llamaré Lauro. Era mi primera experiencia. Una característica general de los enfermos terminales es la monotonía de las horas que pasan lentamente ante la cruda realidad. No queda más que esperar la muerte. Se confesó y comulgó después de varios años. Las visitas a Lauro se multiplicaron. Pasé de ser el sacerdote que visita al enfermo a ser el sacerdote amigo. Y en poco tiempo el amigo que es también sacerdote, y aquí inicia el milagro. Un día iba por la carretera para visitar a Lauro. Una idea me molestaba. Tú llegas, te paras allí media hora, bromeas, lo confiesas y después lo dejas en su martirio. No basta, pero no sabía qué hacer. De pronto una voz me habló. La escuché tan claramente que me giré dentro del auto para ver quién me había hablado. Luego se repitió muy fuertemente. La voz venía de dentro de mí. Detente en la próxima iglesia y pide un crucifijo. Fue sorprendente. Me paré en la primera iglesia. Afortunadamente conocí al párroco. Entré y le dije en voz baja: Padre, necesito un crucifijo. ¿Un crucifijo?, respondió extrañado. Sí, no me pregunte para qué, porque tampoco yo lo sé. Fuimos a la sacristía y me dio uno lleno de polvo. Le agradecí y volví al coche. Aún quedaba media hora de camino. Apagué la radio para tratar de comprender qué tenía que hacer. Al llegar iba a salir del coche sin el crucifijo, pero al verlo entendí todo. Entré en la casa, conversé con Lauro y al final le dije: Lauro, te quiero dar un regalo. Depende de tu respuesta. ¿Estás listo? Pensó que era una broma. Le pregunté: ¿quieres ser misionero? Puso cara de extrañeza. Le enseñé el crucifijo y le dije: míralo bien. Tú estás clavado a la cama y él está clavado a la cruz. Por eso te entiende. Pero hay una diferencia. Él era inocente y se ofrecía por nuestra salvación. Y en cambio tú, Lauro, son casi idénticos. Él, sin quitar los ojos del crucifijo, asentía.
Dios estaba penetrando su corazón. Percibiendo esto, continuó: tú tienes un tesoro inmenso, sufrimiento, soledad y a veces también angustia. No los desperdicies. Si ofreces esta montaña de dolor a tu amigo, puedes salvar al mundo. Dios no puede resistir ante tu ofrenda. Con los ojos llenos de lágrimas, levantó su mano lentamente hacia la cruz y me dijo: ya entiendo. No, aún no termino. Mira, mis superiores me han encargado abrir un seminario en 6 meses y tengo que encontrar casa, permisos, dinero y vocaciones. Además, cada día encuentro muchos casos difíciles y no sé cómo ayudar a todos. Por ello te propongo ser misionero conmigo. Cada vez que encuentre un caso difícil te llamaré. Tú rezarás y ofrecerás el dolor por ellos y por el seminario. De verdad, yo solo no puedo, pero contigo sí. ¿Me ayudas? Y asintió con la cabeza. La lista de casos difíciles aumentaba. En las visitas a Lauro le refería sucesos, dificultades, nombres, y él absorbía cada detalle para llevarlo al altar de su sufrimiento. Ahora él era el que me animaba. Increíble. El día de la fundación del seminario, en el mismo momento en que celebraba la misa de la inauguración, pensando en Lauro, Dios se lo llevó. Fue sepultado con su crucifijo de misionero en el pecho. No pude participar en su funeral y cuando fui a visitar a su madre, ella misma me contó algunos particulares. Los últimos meses Lauro pedía que le sostuvieran la cruz delante de sus ojos durante horas y él rezaba mientras le iban leyendo la lista de casos difíciles. Oraba profundamente y luego decía: otro, mamá. Y ella leía el nombre siguiente. Su madre no conocía toda la historia, así que se la conté. Ella me escuchaba conmovida, pero cuando mencioné el nombre de la iglesia donde conseguí el crucifijo, rompió en llanto. Después de unos momentos me preguntó: ¿de dónde dijiste que tomaste esa cruz? De la parroquia de Pernate, le respondí. Volvió a llorar y entonces me dijo: vivíamos allí cuando Lauro nació y fue en esa misma iglesia donde fue bautizado. Qué hermosa historia, Julie, que nos cuenta el padre Hernán Jiménez. Sabes que les quiero compartir que lo que él hizo, el misionero, en la ofrenda de sus sufrimientos, es lo que le hizo darle un sentido a su dolor. Y qué hermoso que el sacerdote le haya enseñado, movido por el Espíritu Santo, a este joven a entregar su vida a favor de todas las necesidades que el sacerdote le presentaba. Y esta intercesión pues es poderosísima. Ya lo constató el mismo sacerdote al poder hacer pues una casi misión imposible en 6 meses, establecer el seminario y aparte encontrar vocaciones. Y esto me recuerda, les quiero platicar de la historia de una mujer que vivió ahí cerquita de Saltillo. Se llamaba Blanca. Ella de chica tuvo una enfermedad que la dejó inmóvil, postrada en cama, y mueren sus papás y ella queda sola y abandonada. En la parroquia de ese pueblito, un pueblito antes de llegar a Saltillo, no me acuerdo cuál es, la acogieron en un cuarto de la parroquia. Y entonces ella estaba postrada en cama y poco a poco iba llegando la gente a pedirle a ella que oraran, que ofreciera sus sacrificios, sus penas y todo por ellos. Y empezaron a llegar sacerdotes también. Y los sacerdotes le pedían pues cosas muy particulares. La persona que nos contó esta historia tuvo la oportunidad de conocerla y de ver cómo ella, como Blanca, ejercía su maternidad espiritual muy conscientemente por los sacerdotes. Ella tenía un gran anhelo en su corazón de consagrarse a Jesús como monja.
y pues por su enfermedad no lo había podido hacer. Sin embargo, pues se movieron para lograr que ella pudiera tener su ceremonia y celebrar los votos de pobreza, castidad y obediencia, y lo pudo hacer un poco antes de morir, ¿verdad? El día de cuando ella muere, en su misa, había muchos sacerdotes celebrando esa Eucaristía, y algunos de ellos comentaron la intercesión que habían recibido de parte de Blanca. Y fue así como mi amiga, la que nos contó, supo de estos casos, ¿verdad? Estos sacerdotes. Entonces, qué importante, fíjate, Yuli, es para nosotros como madres espirituales darle ese valor al sufrimiento, ¿verdad? Pero también hacerle como le hizo el Padre, buscar almas víctimas que con su sufrimiento lo ofrezcan a favor de la santificación de los sacerdotes y de sus ministerios, de todos los apostolados y proyectos que ellos traigan, ¿verdad? Me acuerdo, ¿te acuerdas de esta amiga que iba a visitar a los niños con cáncer? Y les pedía a estos niños que ofrecieran sus dolores por los sacerdotes. Y ese es un gran apostolado. Y les queremos invitar en esta tarde a que busquen a alguna alma, a alguna persona que esté sufriendo mucho por su enfermedad y les propongan darle este valor. Primero, unirse a la pasión de Cristo para poder que toda su vida postrada o de enfermedad, de dolencia o lo que sea que tengan que padecer, lo puedan ofrecer a favor de los sacerdotes que ahorita con tanta necesidad, pero que el Señor toma este sacrificio y lo hace muy valioso para derramar las gracias que están necesitando los sacerdotes. Y es, Mónica, como cuando tú cultivas, metes la semilla y esto oculta, porque así muchas de estas almas que ofrecen sus sufrimientos, pues permanecen ocultas al mundo, como en el caso de este muchacho Lauro, el de la historia, y esta muchacha Blanca, o sea, sí, a los ojos estaban ocultos, pero sin embargo, a los ojos de Dios, aquello estaba dando un fruto, y dio un fruto pues abundante en la vida de los sacerdotes. Así es. Y bueno, no queremos decir que nuestra vida ordinaria no sirva, pero qué bendición fue para Lauro, fue para Blanca, el darle ese sentido a su vida, a su sufrimiento, y asociarse al sacerdocio de Cristo, ¿verdad? Y ser un gran colaborador con un sacerdote. Pues aquí viene también lo que tanto le insistía a Jesús a Conchita, de ser hostia, ¿no? Ser hostia y la maternidad espiritual, pues es eso, ser hostia constantemente. Así es. Pues ahora les queremos platicar el caso del padre José Rodrigo López Cepeda, que es misionero del Espíritu Santo, que se llama Engendrado por el Bautismo. Fíjense qué bonita historia nos platica. Dice él: visitando mi ciudad natal, cedí a la petición de mi madre de ir a ver una amiga suya internada en el hospital. Estando en la habitación de la enferma, se acercó a mí una de las enfermeras y me pidió si podría ver a un anciano sacerdote que estaba muy grave. Sin indagar más, me despedí de la amiga de mi madre y me dirigí a la terapia intensiva, en donde estaba mi hermano en el sacerdocio. Al entrar, fue muy grande mi sorpresa, pues aquel anciano sacerdote, ciertamente muy grave, era el sacerdote que me había bautizado. Estaba inconsciente. Me presenté a la persona que lo cuidaba y se echó a llorar cuando le dije que yo había sido bautizado por aquel sacerdote. Y me dijo: Padre, el señor cura supo de su ordenación sacerdotal allá en Europa y decía que no quería morirse sin ver a su hijo sacerdote, pues él le había engendrado a la fe por el agua del bautismo. Y ahí estaba yo ungiendo y presentando al Señor a ese siervo fiel que me había regalado la gracia que ahora me permitía a mí bendecirle. Este hecho ha marcado mi vida sacerdotal,
pues yo también estoy llamado a engendrar a la vida de la fe a muchos por el bautismo, pero más aún por mi forma de vivir la fe. No sé cuántos de los que yo he bautizado haya llamado Dios a servirle, pero desde entonces, cada vez que presento un niño en la pila bautismal, hago una petición en mi interior. Que el día de mañana, Señor, uno de ellos me ayude a ir a tu encuentro. Qué hermosa historia. Fíjate cómo el Señor en su providencia hermosa pues regala esos momentos de consuelo, ¿no? Es consuelo para el sacerdote anciano no morir sin haber visto a él, que fíjate qué detalle del sacerdote anciano, que sabía que él había bautizado a ese muchacho que se fue al seminario y que después se ordenó, ¿verdad? A lo mejor era del barrio, a lo mejor su mamá, la mamá del sacerdote, le platicó, padre, el niño, uno de mis hijos que usted bautizó es ahora es sacerdote, ¿no? Y ese anhelo que él tenía, pues el Señor se lo concedió como regalo, como así él le da muchos regalos a sus predilectos, ¿no? Y cómo le deja marcado a él. Fíjate, me estoy acordando de la historia del padre Mariano Siller, que es misionero del Espíritu Santo y que nos contó que él en todos sus años pues llegó a vivir más de 50 y tantos años de ordenado, 90 y tantos de vida. Dice que él nunca pudo enviar a un joven al seminario y sentía que le faltaba eso. Ya cuando él era anciano, se supo que una de las canciones, porque él componía canciones, pero nada más la letra, y luego buscaba quien le compusiera la música. Después Dios le permitió saber que uno de los jóvenes seminaristas o sacerdote, no sé, había escuchado una de sus canciones y con esa se había decidido a entrar al seminario. Entonces, ese regalo que le dio nuestro Señor de saber un fruto de su trabajo, porque era anhelo de su corazón haber enviado a alguien al seminario y físicamente él no lo había logrado, no se había enterado, ¿verdad? Y así cuántos de ellos, por su testimonio, por sus obras, por sus libros, por sus charlas, por sus homilías, impactan a tanta gente, ¿verdad? Y qué bonito que, aunque no trabajen por ver los frutos, pero sí a veces se necesita, y qué detalle tan hermoso de nuestro Señor, de darles a conocer esos frutos, ¿verdad? Ese apapacho que viene de Dios. Sí. Bueno, ahora vamos a platicar una historia que fue del sacerdote Adrián Alberto Calvo Quirós de Costa Rica, de Cartago, Costa Rica. Y la historia se llama No estoy yo aquí, que soy tu madre. Desde muy pequeño sentí el llamado al sacerdocio. Mi experiencia de familia y la vida eucarística de mi parroquia me impulsaron desde pequeño a trazar un ideal que poco a poco se iba cristalizando. Ingresé al Seminario Nacional de Costa Rica en marzo de 1996 con apenas 17 años de edad, con una intención muy sincera y muchos deseos de servir a Jesús. Al año siguiente, en mi segundo año de seminario, Dios permitió una prueba para irme purificando más en mi opción y entrega a Él. Se llevó a mi madre consigo luego de una breve enfermedad. Dolor profundo en el corazón de cualquier hijo. Pero si yo deseaba servir al Señor, debía preparar mi alma para la prueba, como dice el eclesiástico. Ese dolor era parte de mi formación sacerdotal. Sin embargo, yo no me había quedado solo. Había una madre que quería hacerse cargo de mí, la Santísima Virgen María, que quería, en medio del sufrimiento, enseñarme a obedecer. Desde hoy serás mi buena madre, encárgate tú de ayudarme en mi camino al sacerdocio, le dije. Pasaron 6 años, no sin pruebas o dificultades. Recibí los ministerios del lectorado y del acolitado. Sin embargo, aunque todo caminaba bien, humanamente hablando, Dios quería más de mí y vendría otra prueba.
el rector del seminario me pidió al final de mi penúltimo año de formación que me retirara por un tiempo del seminario para madurar más mi vocación. Yo no comprendía, pero Dios todo lo ha hecho bien. Yo en mi corazón sentía que mi llamado era al sacerdocio. Y después de 6 años me piden que me retire para que lo piense y medite. Estaba destrozado. Imagínate. Fue una verdadera prueba de fe y de absoluta confianza. Lloré mucho. Mi seguridad no tenía que estar en mi corazón, sino en Dios. María estaba allí, consolándome. El rezo del rosario durante mis 3 años fuera del seminario me ayudó a continuar. Fueron 3 años de verdadera formación. Dios que me quería sacerdote, pero mi corazón debía aprender a confiar solo en Él. En este tiempo fuera del seminario, tuve la dicha de visitar México. Recuerdo cómo de niño, sentado junto a mi madre, ella me contaba la bella historia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, que quedaron grabadas en mi corazón. Allí estaba yo frente a su basílica. Entré y mis manos sudaban de emoción. Una sensación de ternura y amor invadió mi corazón. Como hacía mucho no lo sentía. Estaba frente al cuadro de una Virgen tierna. Yo lloraba como niño y sentía dirigidas a mí las palabras que ella le dijo a Juan Diego. No tengas miedo. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás acaso en mi regazo? Madre mía, le dije, tú sabes lo que yo amo el sacerdocio. Te lo pido, por favor, ayúdame. Llévame de nuevo al seminario. Quiero ser sacerdote de tu hijo. Recuerda que la única madre que ahora tengo eres tú. Cumple tu promesa. Te prometo que un día vendré a celebrar la Santa Misa a esta tu casa. Y la intercesión de la llena de gracia no me defraudó. Quedé misteriosamente consolado, escuchado y fortalecido, pero lo comprendería perfectamente unos años después. Ingresé nuevamente al seminario en el 2005 y ya para el 2006 el señor obispo me envió a una parroquia a realizar experiencia pastoral. Una tarde de ese año nos llamó a 2 compañeros y a mí para decirnos que decidía ordenarnos diáconos, que nos preparáramos pues sería el sábado 22 de julio a las 10 de la mañana. Pueden imaginarse lo que mi corazón sintió cuando veía ya tan cerca el deseo de toda mi vida luego de tantas pruebas. Estaba a pocos días de recibir el sacramento del orden como diácono, previo al sacerdocio. Sabía que María había intercedido. Recibí efectivamente el diaconado en la fecha y la hora fijadas por el señor obispo. Mi corazón estaba lleno de alegría. Con el diaconado había dado un sí definitivo a Dios. Pasaron los días y llegó la ordenación sacerdotal. Cuando preparaba la maleta para irme al retiro previo a la ordenación presbiterial, encontré en mi escritorio un sobre que yo había guardado y no recordaba. Estaba lleno de fotos de mi viaje a México. Comencé a observarlas con detenimiento una a una. Me encontré con las fotos de la Basílica de Guadalupe y entre ellas había una que me llamó poderosamente la atención. Un amigo me la tomó frente al cuadro de Nuestra Señora. Hasta se me veían los ojos hinchados por todo lo que había llorado. En un extremo de la fotografía estaban el día y la hora en que fue tomada. La vi, quedé congelado y lloré de la emoción. 22 de julio del 2002 a las 10 de la mañana. La misma fecha y la misma hora en que mi obispo me ordenó. Era la misma fecha y hora en que 4 años antes supliqué a María por el sacerdocio. ¿Coincidencia? Para muchos tal vez sí, pero una cosa he aprendido en mis pocos años de ministerio. Los sacerdotes debemos aprender a ver todo con los ojos de fe, como María. ¿Comprenden por qué todos los que se sienten llamados al sacerdocio y a los que ya lo somos debemos confiar y recurrir a ella?
con casi 3 años de sacerdote, ahora también párroco, quiero decir a todos, soy feliz de ser sacerdote y no lo cambiaría por nada. Sacerdote de Jesús para siempre y con la mejor madre por siempre. Qué hermosa historia. Bueno, es que todas te dejan sin aliento. Y el Señor tiene esos detalles, ¿no? A la misma fecha. Digo, y en otras historias que hemos escuchado de milagros así, el Señor le encanta, pues como humanos que somos, darnos esas pruebas tangibles a nosotros para que podamos glorificarlo. Así es. Y cuando uno se le entrega a María, cuando Él entregó su vocación y su deseo a María, ella pues no se deja pues ganar, ¿verdad? Digamos que nos toma entre sus manos. Y más si es un sacerdote, porque María ve en el sacerdote o en el seminarista, ve al futuro sacerdote que es su hijo, es figura de su hijo y tiene que modelarlo como su hijo. Y esa fe que le dio María a este padre para poder soportar tanta prueba, y que ese consuelo que él sintió le permitió vivir en paz hasta esperar a que se fueran dando las cosas para llegar a ese momento dichoso, ¿no? Y luego qué importante que puedan ser ordenados presbíteros siendo ya unos hijos de María, ¿verdad? Y sabes, algo que María le ayuda mucho pues a todas las vocaciones, ¿verdad? Incluyendo también el matrimonio, es a que guardes la fidelidad de tu vocación. Uh-huh. Porque él pues estuvo 6 años en el seminario y después 3 años fuera. Sí. Entonces... Y no dejó el rosario. O sea, siempre estuvo tomado de la mano de María. Uh-huh. Porque ha habido muchos casos en que pues lo sacan y ya con el mundo como que se empiezan a, pues no sé, a enviciar y a inflar o esa prueba pues les puede hacer muy dura y puede que la vocación se pierda. Así es. Y bueno, pues es aquí donde recordamos la importancia de también incluir en nuestras oraciones a los sacerdotes que son formadores. Ya lo hemos platicado, la importancia de ellos, que son los que tienen que detectar la verdadera vocación, que son los que tienen que ver lo que cada uno de los seminaristas necesita para formarse, porque él, fíjate, ahorita él dice que lo vio como una prueba, que el Señor quería purificarlo, que él quería más de él, y tener esa perspectiva, pues aunque dura, pero es una perspectiva de fe, de alguien que ya se entregó a Dios y bueno, pues Dios me está haciendo esto, es por algo, y ese algo es que me quiere más entregado, mayor fe, más purificado y demás, ¿no? Entonces, esa óptica de fe, como dice él, todos los sacerdotes deberíamos de ver todo como venido de Dios. Qué importante que no se pierda a través de los años, ¿no? Bueno, pues les queremos platicar otra historia. Este es del padre Robert Reagan, de Orlando, Estados Unidos. Y porque Dios tiene sentido del humor, dice. Llamó a Pedro, que lo había negado 3 veces. Llamó a Tomás, que dudaba de su resurrección. Llamó a Judas, que lo iba a traicionar. Incluso me llamó a mí, el menos apto de todos para ser escogido como pescador de hombres. Un viejo de 52 años, discapacitado, veterano de la guerra de Vietnam, pero yo sabía que estaba bien acompañado. Cuando finalmente tuve el valor de contactar al director de vocaciones, él me dijo que no perdiera mi tiempo, porque la norma de la diócesis era no aceptar a nadie mayor de 40 años como candidato al sacerdocio. Me dijeron que si acaso con 45 años de edad, si fuera muy conocido en la diócesis y tuviera muchas recomendaciones. Sabiendo esto, volví a contactar al director de vocaciones y le pregunté si esa norma de límite de edad estaba ya esculpida en piedra o si era algo negociable. Me aseguró que ya estaba muy esculpida.
Entonces mi párroco me aconsejó hablar directamente con el obispo. Yo estaba asustado. ¿Qué podría decirle? Gusto en conocerle, señor obispo. Por cierto, creo que su norma de admisión apesta. Para no hacer larga la historia, hablé con el obispo y tuvimos una maravillosa conversación. Al día siguiente me enteré, por medio del director de vocaciones, que yo ya no era tan viejo como la vez anterior. Podría ser admitido. Mientras avanzaba el proceso de admisión y selección para entrar al seminario, muchas de las personas encargadas me preguntaron cuáles eran mis motivaciones. Algunos pensaban que yo tenía mi crisis de los 50. Les dije que si tuviera la crisis de los 50, iría en un auto deportivo rojo con una rubia, en vez de estar buscando celibato, obediencia y sencillez de vida. Cuando fui aceptado, muchos me llamaban vocación tardía. Nunca he estado de acuerdo con ese concepto. Siempre respondo, nada de tardío. En cuanto fui llamado, yo vine. Dado que yo nunca había estudiado nada de filosofía, tendría que hacer 6 años de estudio, con 1 año de experiencia pastoral. Yo no tenía problema, yo estaba dispuesto a cualquier cosa para llegar a la ordenación. Hacia el fin del 4º año, el rector me llamó a su oficina y me dijo que acababa de hablar con el obispo. Había decidido ordenarme en mayo. En ese momento se me podía derribar tocándome con una pluma. Yo nunca había pedido ni había esperado ningún atajo. Antes de mi ordenación, aquel director de vocaciones, el que no quiso aceptarme al inicio, me dijo que pidió al obispo que me mandara a su parroquia como sacerdote. Era una parroquia peculiar porque tenía 2 comunidades en esa misma iglesia. Una comunidad americana y una comunidad vietnamita. Los vietnamitas tenían su propio sacerdote y diácono y tenían la liturgia en su propia lengua. Fui invitado a asistir a sus actos litúrgicos y a sus eventos. Incluso yo presidía su misa muchas veces cuando su sacerdote no estaba. Durante la guerra de Vietnam, yo bombardeé casi todos los días varias zonas del país desde un B-52. Después de todos estos años, Dios me dio la oportunidad de reparar algo del daño. Antes los perseguí, ahora los ayudaba a salvar sus almas. Esta experiencia me ayudó a entender a San Pablo y su celo. Se cerró el círculo de mi vida. ¿Qué tal, Ay, qué padre. Qué maravilla que ahí es donde volvemos a confirmar, Yuli, que el Señor sigue llamando. No hay crisis de vocaciones, sino que hay gente que no responde. Por eso nuestra oración debe de incluir rezar por aquellos jóvenes para que respondan con generosidad al llamado que el Señor les hace, que no tengan miedo, con una prontitud como lo hizo aquí el padre Robert, ¿verdad? Oye, me encanta esa historia. Aparte la describe muy simpático. ¿Cómo que vocación tardía? Si yo cuando me llamó vine. Así es. Qué lindo. Bueno, pues nuestra siguiente historia, siguiendo con Vietnam, es de un sacerdote de Vietnam que se llama Hun Phuoc Lam, de Saigón, Vietnam. Se llama Con Dios todo es posible. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Estas son las palabras que todo ministro usa al bautizar, pero para mí tienen un significado muy especial porque yo bauticé a mi propio padre. Nací en una familia pagano-católica. Mi padre veneraba a sus ancestros y mi madre era católica. Mi tía era monja budista, pero aún así fui bautizado cuando era bebé. Mi padre era muy severo y prohibía a mi madre ir a la iglesia, y por lo tanto también estaba prohibido para mí. Quizá la razón era que, en una ocasión, su taxi se descompuso y tuvo que dejarlo frente a la iglesia para repararlo, pero mientras lo hacía el sacerdote vino y lo reprendió. Desde entonces se llenó de prejuicios contra los sacerdotes y contra la iglesia,
y el resultado inevitable era esta prohibición a los miembros de mi familia. También hubo otro incidente relacionado con esto. Aquí cuando llueve, diluvia. Un día, durante un fuerte aguacero, él y su familia se refugiaron en una iglesia, pero una monja los expulsó porque no quería que ensuciara. Desde entonces la fe de la iglesia perdió todo su significado para él. Solo puedo decir que esta situación era muy triste. Yo seguí confiando en Dios, rezaba, le rogaba que cambiara el corazón de mi padre, costara lo que costara. No excluí mi propio llamado, y fue así como él quiso responder. Dios me llamó a la orden dominicana, tenía 26 años. Mi padre no aceptó mi vocación. Fue entonces cuando entendí las palabras del Evangelio. No vine a traer paz, sino espada. De hecho, no sabía qué responder cuando mi padre me dijo, te prohíbo ser católico. ¿Y ahora quieres ser sacerdote católico? ¿No te das cuenta de cómo son los sacerdotes y las monjas? Tomó una actitud indiferente hacia mí y casi me abandonó. De todos modos, yo seguía adelante en silencio, confiando en Dios, y todos los días recé por él con mi madre. Días, meses y años pasaron. Dios cambió a mi padre. Lo hizo de verdad. Mi padre aceptó mi vocación cuando presenció la profesión de mis primeros votos. Luego hice mis votos finales en la orden dominicana. Participó en la celebración y gradualmente fue desapareciendo su prejuicio contra la iglesia. Antes de mi ordenación le dije que me gustaría mucho que dejara a mi madre ir a la iglesia. Él aceptó y mi madre rebosaba de felicidad. Después de 33 años, podría finalmente practicar su fe. Fue una gran alegría el día de mi ordenación, pues la paz regresó a mi familia. Recibí aquello que pensaba haber perdido. En mi ordenación, mi padre reconoció, he sido derrotado por Dios. No le puedo arrebatar a mi hijo. Mi hijo es sacerdote. Está decidido. Es un hecho. 4 años después sucedió algo maravilloso. Mi padre expresó su deseo de ser cristiano y lo bauticé en el 2006. Bauticé a mucha gente, pero jamás olvidaré el momento en que bauticé a mi padre. Dios derrotó a mi padre. El Señor hizo cosas grandes por mi familia. Yo era un chico normal en una familia pagana, y ahora soy sacerdote. Mi padre pasó de perseguir la fe a ser un buen padre católico. Esto fue obra de Dios. Todo es para su gloria. Me dio más de lo que yo le pedí en más de 20 años de oración silenciosa y perseverante. Él con su poder hace milagros en cosas normales. Me sentí muy inspirado por el ejemplo de oración silenciosa y perseverante de Santa Mónica. Dios me usó como su instrumento para su gloria y para la salvación de los demás. Con Dios todo es posible. Wow. ¿Qué tal este padre vietnamita? Qué importante cuando para un sacerdote es que su familia lo apoye y comulguen con ellos en la fe, ¿verdad? Claro. Y por lo mismo es un gran dolor cuando la familia no lo apoya o no comulgan con la fe. ¿Y cuántos ejemplos nos han platicado, verdad, Yuli? Los sacerdotes que luego, con los que hemos platicado, ¿te acuerdas de aquel que vivía en Centroamérica y que pues el papá no aceptaba que se fuera al seminario y que un día fue y lo quiso chantajear, ¿no? Fue y le compró un carro de lujo y le dijo, mira, las llaves son tuyas, pero solamente lo puedes usar si no te vas, si ya no regresas al seminario. Y dice este sacerdote que pues tuvo que dejar ahí el carro y se tuvo que ir muy enojado, se fue a pie al seminario porque el papá le había prohibido. Oye, Moni, pero fíjate, también me llama la atención porque aunque su mamá no podía ir a la iglesia, o sea, el Señor siembra esa vocación dentro de la familia. Sí.
digo, a mí la creatividad de Dios para poner sus vocaciones me regocija Sí. y a veces donde menos lo imaginas, porque a veces piensas o ves la situación, una situación familiar aparentemente pues muy grave, ¿no? Bien gravosa, dices Sí. tú, ¿cómo va a salir ahí una vocación? De criminales, Sí, de sí. drogadictos. Y sin embargo el Señor llama. Así es. Me recuerda algo que decía el padre Philip, fundador de los Hermanos de San Juan, cuando le preguntaban acerca de cómo había nacido la comunidad, de quién, a quienes había escogido. Entonces refería esta parte que nos cuenta Jesús cuando sale a invitar a la boda, que no hacían caso, llamaron a unos y al final llaman a los cojos, a los lisiados, a los que nadie quería. Bueno, el padre Philip decía, bueno, esos son los Hermanos de San Juan. Y me gustaba mucho eso porque no es como el prototipo, ¿no? Que uno puede pensar, bueno, y sí hay. A los más estudiados. A ¿sí? los más estudiados, o muy curioso porque me ha tocado así, digo, en mi familia, que luego vamos o conocen a alguno de mis hijos o de mis hijas. Y luego algunas hermanas le echan el ojito a una de mis hijas. Ay, ella, yo creo que ella va a ser religiosa. Porque se ve muy piadosita, muy no sé qué. Y a veces como una mamá de sacerdote y religiosa, decía, la que ella pensaba que iba a ser religiosa, no fue. Sí. Y la que menos pensaba, porque era más relajienta, sí. todo, esa fue la que sí quiso ir, ¿Sí? ¿te acuerdas? Sí. Oye, y bueno, qué bonito es la conversión, lograr la conversión y tener esa paciencia, ¿no? ¿Te acuerdas de este padre que les digo de Centroamérica? Después entendió la vocación y cuando él se ordena sacerdote y regresa a su país, bueno, el papá lo traía presumiéndolo con todos los amigos y bendición en esta casa y bendición en este negocio y misa con estos compadres y bueno, ¿no? Ya estaba muy orgulloso en lo que se había convertido su hijo y bueno, ahí también te acuerdas que influyó la oración de la mamá de él, que pues al ser hijo único. Y aparte que casi moría, o sea, digo, los doctores ya le habían dicho a ella que ese bebé no se iba a lograr. Bueno, eso fue desde el principio, ¿verdad? Sí. Por eso su mamá que iba pasando por una iglesia, ¿te acuerdas? Y se acerca y ya no recuerdo las palabras, pero sí llega un trato ahí con el Señor. ¿Verdad? Sálvalo y te lo doy, es tuyo. Sí, es tuyo. Y ella se le había olvidado porque pues era una gente de dinero y aparte de posición social fuerte. Comúnmente dices, bueno, mi hijo va a seguir mis pasos, o ¿no? El negocio de la familia. El negocio de la familia o lo que se dediquen. Cuando esto se lo confiesa la mamá después, mucho tiempo después, no en ese momento cuando el hijo les dice que se quiere ir pues al seminario, pero dice que en el momento en que su hijo le estaba contando, en ese momento ella se le vino a la mente el momento en el que ella estaba pidiéndole a Dios pues que ese niño naciera y que se lo entregaba si lo dejaban nacer. Así es. No, y así como esta hay muchas historias, pero bueno, vamos a contarles esta otra historia del padre Jonás Achacoso, de Filipinas. Fui su hijo y después su padre. Dice, eran las 9:47 de la mañana del 30 de octubre del 2009. Mi padre presentía que estaba por suceder lo peor, así que tomé el kit de emergencia para enfermos y anuncié a los presentes que iba a administrar el sacramento de la unción de mi madre. Respirando con dificultad, ella respondió todas las oraciones. Después, sostuve su cuerpo devastado por el cáncer mientras ella seguía repitiendo, oh María, concebida sin pecado original, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Todos repetimos lo mismo varias veces hasta que mi madre ya no respondía. Así supimos que nos había dejado. Nuestra fe nos aseguraba que era un buen modo de dejar este mundo, que era una buena muerte. Comencé la historia en su clímax, pero la parte más interesante no está ahí. El verdadero drama
tuvo lugar una vez que el oncólogo nos informó que el cáncer ya estaba completamente expandido y que había poco que hacer. Mi madre decidió dejar el hospital y pasar sus últimos momentos en el calor del hogar, con la familia. Nuestra salida del hospital era más bien como entrar en un espacio y un tiempo donde todo parecía estar fuera de nuestro control. Fue como si Dios no nos hubiese dado otra opción que abandonarnos a su divina providencia. En todo caso, el resultado no fue frustración, sino más amor y cuidado por mi madre y paz para toda la familia. Decididos a complacerla en todo, mis hermanos asaban alitas de pollo, tal como a ella le gustaban, o le preparaban su sopa favorita. Yo, como sacerdote, entendí las peticiones que nadie más podía satisfacer. Escuché su última confesión. Recibió de mis manos al Santísimo Sacramento. Y en 3 ocasiones le administré la unción de los enfermos. Finalmente, la noche anterior a su muerte, tomó mi mano derecha y la colocó sobre el área de su cuerpo afectada por el cáncer, diciéndome: «Bendíceme, Padre». Sin ella saberlo, acababa de conmover el rincón más íntimo de mi corazón. Allí donde se unen inexplicablemente lo biológico y lo espiritual, lo humano y lo divino. Tras escuchar esta súplica de sus labios, tuve que hacer un gran esfuerzo por reponerme. Yo era para ella un hijo y ahora también un padre. Poco después celebré la misa de exequias en compañía del obispo y de muchos de mis hermanos en el sacerdocio. Temía ser vencido por la emoción del momento. Sin embargo, todo salió bien gracias a la profunda convicción de que celebrar el funeral de mi propia madre era un privilegio especial. Debo reconocer que tuve que tomar algunas medidas de precaución, como escribir de antemano la homilía, y he aquí un fragmento de ella. San José María Escrivá solía decir que el 90% de la vocación viene de los propios padres. Mi vocación es una prueba de ello. Cuando tenía 12 años, mi mamá me dijo que hiciera el examen de admisión al seminario. Ella misma me llevó a presentar la prueba. De camino me dijo que cuando se me preguntara ¿por qué quieres ser sacerdote?, debía responder: porque quiero servir a Dios. En efecto, me fue hecha esa pregunta y pasé el examen. Esto fue un entrenamiento sencillo por parte de mi madre, el cual hasta ahora ha sido la luz que ha guiado mi ministerio. A ejemplo de Cristo, Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Verdaderamente es un gran privilegio, especialmente en este año sacerdotal, poder prestar mi servicio a mi propia madre. San Juan María Vianney, en agradecimiento al niño que le indicó el camino de Ars, le dijo: «Gracias por mostrarme el camino a Ars. Yo te mostraré el camino al cielo». Gracias, mamá. Tú me indicaste el camino hacia el sacerdocio y yo a ti el del cielo. Oh, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este ejemplo nos hace reflexionar del papel de la maternidad que ella ejerció hacia él, una maternidad espiritual también, que supo ver en él esa vocación, que lo encaminó, ¿verdad?, hacia el seminario. Puso una frase en su mente y en su corazón que le perduró toda su vida: es porque quiero servir a Dios. Y luego pudo reconocer que su hijo sacerdote era su padre espiritual. Y qué momento tan impactante nos platica, porque él es padre espiritual de ella, ¿no? Y eso sucede en nuestra vocación como madres espirituales, porque nuestra relación con los sacerdotes es nosotros hacia ellos
como María, es una maternidad espiritual. Pero ellos, sacerdotes que son Jesús, hacia nosotros, ejercen una paternidad espiritual, ¿no? Al darnos los sacramentos y la vida divina. Y entonces, no hay ahí una competencia, ¿no? Sino que cada uno ejerce ese mismo papel o ese mismo función que viene del Padre, porque del Padre viene la fecundidad. El Padre se la dio a María, en su corazón hay una fibra de su fecundidad. El Padre se la dio a Jesús, ¿verdad? Y se las da a los sacerdotes en el momento de la ordenación. Por eso es que les llamamos Padre, ¿verdad? Porque son padres espirituales. Y ahora, pues nosotros, por ejemplo, cuando tratamos con un sacerdote, podemos tener esa actitud de humildad, ¿no? Y también de acogida para su sacerdocio como paternidad espiritual, y que ellos sepan que así como María recibía el consejo de su hijo, así nosotras recibimos el consejo de los sacerdotes, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a ver la última historia, sí, del padre Máximo Rafael Pérez Patiño, de la República Dominicana. Se llama esta historia ¿Has sentido la vocación? A los 3 meses de mi ordenación sacerdotal, una tarde regresaba a casa en mi coche. Después de haber celebrado una Eucaristía, vi un joven que caminaba por la carretera a pie. Regresaba a su casa después de clases. Sentí en mi corazón que debía ofrecerle llevarle a su casa, porque yo pasaba enfrente. Paré el vehículo y le invité a entrar. Él aceptó y ya en marcha le pregunté, ¿sabes quién soy? Me respondió que no. Le dije, yo soy uno de los sacerdotes de la parroquia. Inmediatamente le pregunté, ¿en algún momento has sentido la vocación sacerdotal? Y respondió que sí. Tiempo después, inició el proceso vocacional conmigo, que duró 2 años. Luego ingresó al seminario carmelita y hoy es sacerdote. Qué importante, tino, ¿no? Del sí, Espíritu Santo, qué bárbaro. Que les da el feeling de poder reconocer a un sacerdote y hacer la pregunta, porque no hay que temer hacer la pregunta, ¿verdad? Oye, esa historia me recuerda a lo que nos acaba de platicar hace unos 2 meses nuestro vicario, que fue a una semana de estudios a México, a la Ciudad de México. Entonces dice que fue a la Basílica de Guadalupe, pero no se llevó su camisa clerical, iba con camisa de cuadros. Y él había separado uno de los altares para celebrar misa, pero mientras se llegaba su hora, dice que se sentó en la última banca a rezar el rosario, enfrente de la Virgen de Guadalupe. En la parte de atrás, que están los confesionarios, dice que salió un sacerdote anciano. Se le acerca y le dice, disculpa, ¿alguna vez has pensado en ser sacerdote? Y el padre pues no le quiso quitar la ilusión y le dijo, sí, pero dejémoslo en manos de la Virgen, ¿verdad? Y entonces él nos decía que estaba impactado por el buen ojo del sacerdote anciano y por su celo para buscar vocaciones, porque se salió del confesionario, o sea, como que lo vio rezando el rosario, y dijo, este chavo tiene cara de sacerdote. Y entonces, pues sí, el sacerdote está joven, entonces pues parece chavo, ¿no? Entonces va en su celo por encontrar vocaciones, va y le hace la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Has pensado si tienes vocación al sacerdocio? ¿No? Y en este caso, pues tuvo muy buen ojo, pero qué hermosa actitud de este sacerdote que todos los sacerdotes deberían de tener, y que todos nosotros, todos los católicos, deberíamos de tener una visión pro voc, ¿no? Estar detectando en los hijos, en los amigos de los hijos, aquellas personas que pudieran estar siendo movidas por el Espíritu Santo a buscar entregar su vida a Dios de alguna manera, más allá que lo ordinario, ¿no? Y hacerles la pregunta, ¿no? No pasa de que digan,
ay, sí, pero no, sí, mi mamá también me dijo, pero yo no quiero, o pues no, nunca había pensado, ¿no? Pero fíjate cómo son preguntas que despiertan, como dicen, ¿no? La inteligencia, abren el corazón. Quizás nunca te lo habías planteado y es lo que abre y entonces el Señor muestra que esa es la voluntad. Así es. Y como ese hay muchas, el otro día también el padre Nati nos platicó que a él, su tía, fue el que le preguntó, oye, ¿no tendrás vocación tú? Porque algo veía en él, ¿no? Entonces eso lo dejó pensando, ay, ¿por qué me dirá que si tengo vocación o no? Y entonces ya le dejas esa semilla en el cerebro y entonces el Espíritu Santo se encarga de responderte. Y ya entras en un discernimiento y luego pues ya el Señor irá haciéndote su mensaje presente de muchas maneras, ¿no? Ya sea a través de un sacerdote, de la Eucaristía, de un mensaje de la Biblia, de los grupos parroquiales, donde conviene que estén los jóvenes participando y ayudarles. Y muchas veces, sabes que la historia de otra persona, pero ahorita no recuerdo quién es, pero esta señora, la familia muy católica, constantemente tenían de visita al mejor amigo de su hijo. Y el mejor amigo de su hijo tenía cierta inquietud vocacional, pero en su casa nada que ver con la fe. Entonces, esta señora fue la que platicó con él, la que le dijo que había un proceso de discernimiento vocacional, que se acercara a ese pastoral vocacional, y pues ya lo fue encauzando y no sé qué tanto le ayudaría a encontrar la dirección y todo eso, ¿no? Encauzarlo. Pero entonces, como esa historia hay muchas, ¿no? Porque como tú dices, no siempre llama de una familia muy católica. La ventaja cuando te llama de una familia que es muy católica, que siempre se ha vivido la fe con congruencia, es que ellos ya traen una moral, unas virtudes trabajadas, un conocimiento de la fe que les permite madurar más pronto su vocación, que les permite batallar menos y crecer más rápidamente en su camino espiritual y académico, ¿no? Y pues claro, es una ventaja. Pero los que vienen de menos cero, que como aquel sacerdote que te platicaba, que me platicó que él era pandillero cuando Dios tocó su corazón y luego pues le pidió que fuera sacerdote y pues él pues un tiempo estuvo trabajando con pandilleros, pero este padre me decía, por eso tiene un trato un poquito tosco, ¿no? Y dice, entonces él, pues con todo su pasado, pues va puliendo su personalidad, pues desde donde empezó, que digo yo de menos ser, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí va en su proceso, pero pues el Señor llama de todas maneras y nosotros podemos ayudarle a encontrar esas vocaciones, a que si vemos a un muchacho que tiene inquietud, rezar por él, para que pueda vencer todos los obstáculos que se le presentan. Muchas veces pues todavía tienen novia y tienen que darse la valentía de cortar a la novia para empezar un proceso. Otras veces su familia, te digo, no tienen fe o pues están a mitad de una carrera y no saben si dejarla o no. Se les presentan muchos obstáculos. Entonces, con nuestra oración, con nuestras preguntas, con nuestro echarles porras y ánimos, podemos impulsarlos y ser instrumentos de nuestro Señor para como mensajeros de Él, ¿no? Para encauzarlos, ¿verdad? Pues, ¿qué tal estas historias padrísimas? Pues enriquecedoras. Muy enriquecedoras. Todo lo que nosotros aprendemos de cómo obra el Espíritu Santo en nuestros sacerdotes, nos ayuda precisamente para orar. Todos estos puntos que hay que orar. El Señor sabe que ofrecemos nuestra vida por los sacerdotes, pero a veces nos pide que oremos específicamente por los formadores, por los papás que no apoyan, por las crisis que tienen que superar, pues por la fe en María y todo esto, ¿no? Entonces, pues, ¿qué les parece si terminamos nuestro programa con una oración para pedirle al Señor esta gracia? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor,
Te alabamos y te bendecimos y te glorificamos al contemplar la obra de tu Santo Espíritu en tus sacerdotes, al irlos transformando en tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por el don de María Santísima, nuestra Madre, y por la acogida que ella da a todos los hijos predilectos de tu corazón. Te pedimos que nos ayudes a ser buenos instrumentos para tus sacerdotes con la entrega de nuestra vida y nuestra oración por ellos. Que todo sea para tu mayor gloria, para el bien de tu iglesia, la salvación de las almas. Amén. Amén. Jesús, Salvador de los hombres. Sálvalos, sálvalos. Con María todo. Sin María nada. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les recordamos que cada primer viernes de mes, mañana es primer viernes, está nuestra misa a las 12 aquí en el Oratorio de Amigos de Jesús, y todos los miércoles tenemos nuestra hora santa a las 8:30 también aquí en el Oratorio, que es Avenida Eugenio Garzazada, 2866 en la colonia Alta Vista. También queremos invitarlas a todas las que sientan inquietud de esta vocación de la maternidad espiritual a buscar la página de Facebook que se llama Maternidad Espiritual Sacerdotal, Madres de Jesús Sacerdote, porque ahí nosotros compartimos muchas reflexiones que nos ayudan a desarrollar, a conocer esta vocación, y ahí pues también compartimos estos programas que grabamos y los subimos al YouTube. Ahí pueden encontrar todos los programas que hemos hecho en el pasado, ¿verdad? Para que puedan enriquecer y pues recordar que María nos quiere unidas para sus hijos sacerdotes. Y hoy que es jueves sacerdotal, pues si van a ir ahorita a la hora santa, pues vamos a ofrecerla por los sacerdotes y por las vocaciones. Así es. Pues fue un placer estar con ustedes y compartir esta tarde. Hasta la próxima. Nos vemos.